se fue el audio. Que Dios les bendiga más, amados hermanos, en esta hermosa mañana que nos estamos reuniendo. Hoy, viernes, tenemos una nueva jornada de lo que son el pilar de nuevas generaciones. ¿Cómo le va yendo en su iglesia? ¿Cómo le va yendo en el ministerio con el tema de nuevas generaciones? Es una pregunta recurrente que necesitamos respondernos. ¿Cómo vamos avanzando con este hermoso desafío que el Señor ha planteado a su iglesia para este tiempo? Y qué bueno, amado hermano, que usted de una u otra manera sigue estando acá presente, porque a través de estos pequeños espacios el Señor nos inquieta, el Señor nos pone ahí como el dedo en la llaga, como decimos popularmente, ¿verdad? Para evaluarnos, para saber cómo estamos avanzando en el reino y cómo estamos haciendo que la iglesia infanto-juvenil avance en este tiempo. Quiero compartir con ustedes la segunda parte de lo que hemos venido conversando, de cómo ser una iglesia que abraza a las nuevas generaciones. Y para eso, permítame que voy a compartir por acá la pantalla para que usted pueda, acá tenemos, para que usted pueda ir viendo. Estuvimos hablando la semana anterior, y si usted no estuvo, vamos a hacer un repaso, un micro repaso sobre, como parte de este tema de pilar de nuevas generaciones, ser una iglesia que abraza a las nuevas generaciones. Recuerde que las nuevas generaciones, estamos hablando de que son desde los 0 años y en nuestro contexto hasta los 35 años, nuevas generaciones de las cuales va a salir un relevo, de las cuales va a salir un relevo generacional. Conversando hace unas semanas atrás con el pastor Ricardo, hablábamos de la importancia de enfocarnos en no solamente las nuevas generaciones, sino nuestro pastor nacional nos decía, sino que de esa nueva generación podamos descubrir, podamos ver en medio de ellos una generación de relevo que emerge, que está ahí empujando y que usted y yo podemos ser claves en el desarrollo, en la mentoría y en la formación de esta generación. ¿Sabe usted, amado hermano, que por primera vez en la historia de la humanidad nos encontramos con la convivencia de 5 generaciones en la iglesia? Qué interesante este detalle, ¿verdad? ¿Y cómo hacer para gestionar un trabajo multigeneracional? ¿Cómo hacer para que la iglesia no solamente esté enfocada en un sector, no solamente esté enfocada en los que nacieron en los 60s y en los 70s, sino hacer que la iglesia también esté enfocada en el hoy, ¿verdad? Esto es bastante interesante. Solamente como un dato general, déjeme decirle que posiblemente en su iglesia suceda lo mismo que está viendo en esta lámina, en esta imagen, que tenga hermanos que nacieron entre los 40 y los 60 y siguen siendo parte de la iglesia, hermanos que han nacido entre los 60 y los 80, hermanos que han nacido entre los 80 y los 2000, algunos otros hermanos que han nacido entre el 2000 y 2010, y la última generación de la cual también se desprende la generación de cristal, de la que hemos estado hablando en algún otro momento. La última generación que se conoce hoy en día, que se ha popularizado, es la generación T, es la generación touch, le llaman a esta generación, la generación que toca, ¿verdad? A nivel digital, que está tocando, ¿verdad? Que toca celulares, pantallas, ¿verdad? Esa generación está hoy presente en la iglesia. Entonces estamos hablando de 5 generaciones dentro de la iglesia, y ahí es donde surge la pregunta: ¿qué podemos hacer para fomentar la integración de las nuevas generaciones, de los jóvenes menores de 35 años, jóvenes adultos menores de 35 años, para que se integren activamente a la iglesia? No solamente que vayan los domingos a los servicios dominicales, no solamente que estén en una reunión cuando se les invita, sino que puedan ser parte activa de la comunidad cristiana. Y dijimos la semana pasada que una de las formas en las que podíamos ayudar, y si usted tiene dónde ir anotando, yo le invito a que lo haga, y si usted desea que le compartamos esta presentación a través del pastor Daniel Peloso, del Pilar de Avivamiento, con todo gusto podemos hacerlo, hermano, o directamente usted nos puede escribir, porque es nuestro deseo que todo este material se comparta y que todos podamos popularizarlo dentro de la iglesia cristiana y poder enseñarlo también para poder edificar la iglesia y la obra y justamente alcanzar las nuevas generaciones. Dijimos que el primer punto de cómo podemos integrar las nuevas generaciones en la iglesia era justamente asumiendo un rol de instrucción.
y preparar a los padres para guiar espiritualmente a sus hijos y proveerles enseñanza y visión. Lamentablemente, dijimos la semana pasada que muchos padres han delegado la formación espiritual en la iglesia. Y al delegar la formación espiritual en la iglesia, pues entonces primero generamos una enorme presión sobre los maestros que requiere formación, que requiere maestros muchísimo más preparados, pero también no podemos obviar que el padre tiene un papel no solamente de mantención de los hijos, sino que también tiene que tener un papel de guía espiritual. Y para eso usted y yo, como liderazgo de la iglesia, tenemos que instruirles a los padres y prepararles para esto. No solamente amar a los hijos en el sentido de ser cariñosos o de ser proveedores, sino también demostrar el amor que se les tiene siendo guías espirituales para sus hijos. Así que esto es algo que tiene que enseñarse dentro de las academias para padres, dentro de los servicios regulares, que el padre necesita ser un instructor, que el niño llega a la iglesia a complementar lo que ya está aprendiendo en sus casas, a través del ejemplo, a través de la dedicación de tiempo, a través de la preparación de sus padres y, por supuesto, la enseñanza bíblica y espiritual. Así que esto fue lo primero que dijimos la semana pasada de cómo podemos integrar a nuevas generaciones y empieza desde casa. Lo segundo que dijimos la semana pasada es ser intencionales en el servicio de iglesia que refleje un compromiso, ser una iglesia más multigeneracional. Es hermoso saber que en nuestra iglesia hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, pero ¿cómo integrarles dentro de nuestros servicios? ¿Cómo hacer que el servicio que estamos haciendo a nivel iglesia, que esos minutos que nos congregamos, sea intencionado para que ellos también se sientan parte? En algunas congregaciones, y con esto quisiera no que se malentienda, pero en algunas congregaciones nuestros servicios, el diseño de iglesia está hecho para personas de cierta edad hacia arriba. Tal vez el servicio en tu iglesia, el diseño, como está planteada la iglesia hoy en día, está hecho para hermanos de 40 o de 50 años hacia arriba. Entonces, claro, un joven va a llegar, un niño va a llegar y va a sentir que no calza en ese patrón. Hace unos días tuvimos una actividad de iglesia hermosa que se llama Teatro Negro, tal vez en su iglesia lo han podido desarrollar, y me llamaba mucho la atención en medio de una obra y otra, que es algo súper espectacular que está pasando allá adelante, ¿verdad? Que no se ven las personas y las letras salen, y era una actividad de evangelismo que teníamos para toda la comunidad. Se escuchó una niña en medio de las pausas diciendo: mami, tengo un sueño, vámonos, ¿verdad? Y aunque todas las personas estaban como bien metidas en la obra, ¿verdad? Para esta chica que tal vez podía tener unos 4 o 5 añitos, parecía no ser relevante lo que estaba pasando ahí. ¿Sabe que eso sucede muchísimo a menudo en las iglesias? Los niños no encuentran su lugar, los adolescentes no encuentran su lugar, los jóvenes no encuentran su lugar. Y ahí es donde tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Quiero ser enfático en esto. No se trata de volcar a la iglesia y decir ahora todo va para él. No, 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 hermanos. Recuerden que las nuevas generaciones se trata de hacer un anclaje que tiene que ser guiado por el Espíritu. Entonces se trata de cómo equilibramos esta barca donde tanto los adultos como los niños puedan sentirse parte. Me encanta la actitud de nuestro Señor Jesucristo diciendo: tráigame al niño con los panes y los peces, no tráigame a otra persona. Entre medio de 5,000 escogió a un jovencito porque quería que fuera también intencional el hecho de que estuviera ahí. El tercer punto que quisiera compartirles en esta mañana, y este es completamente nuevo, es compartir un mensaje relevante y de acuerdo a las necesidades de hoy, sin faltar a la sana doctrina. Algunos han entendido muy bien esto de las nuevas generaciones, pero tal vez de una forma equivocada han volcado el mensaje a solamente ser relevante, no a ser doctrina. Y esto es algo muy importante, hermanos. Tenemos que hacer esto sin dejar de ser aquello, dice la palabra. Y sabe, una de las cosas que la nueva generación debe entender es que lo que la iglesia tiene, lo que la palabra tiene, lo que el Espíritu nos da, es totalmente diferente al mundo. Que hay estrategias, claro, que hay métodos, claro, que hay didáctica, por supuesto, hay formas de cómo enseñar atractivamente para capturar la atención, para ser más enfáticos, para poder llegar a una enseñanza más profunda,
sin faltar a la sana doctrina. La doctrina, la palabra de Dios, la búsqueda del Espíritu Santo son cosas que van a marcar la vida de los niños, de los adolescentes y los jóvenes. Tenemos que ser también intencionales en esto, en que nuestros mensajes sean relevantes, puedan actuar en medio de sus necesidades como jóvenes, como adolescentes, como niños, y también sin faltar a la doctrina. Esto ha unido un poco al número 4 que tenemos por acá, y es ser más creativos en la forma de transmitir las verdades bíblicas. Necesitamos ser más creativos en la forma en como usted y yo mostramos esto. Y esto, aunque se ha delegado muchas veces solamente a la escuela dominical y se le dice a los maestros, vean, tienen que ser más creativos, traten de ser más, adecuarse más a la enseñanza a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Tenemos que ser también sinceros en que no solamente es eso, sino que tiene que ser aún más allá. Usted y yo, desde el púlpito, desde la plataforma, como usted quiera decirle, desde que estamos al frente, necesitamos ser más creativos en transmitir las verdades de la palabra y decirle, Señor, ayúdanos a que nuestro mensaje sea multigeneracional, poder llegar a todas las esferas que están ahí como público, como iglesia. Amén. Y creo que por tiempo vamos a dejarlo en el número 5, que son 10 puntitos, entonces en la siguiente vamos a continuar con los otros, pero en este número 5 dice no solo enseñar los principios, es otra forma de cómo integrar las nuevas generaciones, sino también explicar cómo podemos aplicarlo de manera práctica, esas enseñanzas a sus vidas. Si puedo echar el cassette unos añitos para atrás, siendo un adolescente, recuerdo, y un preadolescente, recuerdo la frustración que muchas veces sentíamos en la escuela dominical, porque siempre habían 2 o 3 chicos que siempre sabían todo, se sabían todos los pasajes, todas las historias bíblicas, perdón, se sabían todas las cosas que el maestro iba a decir, y habíamos otros, como yo, que no sabíamos nada. Y aunque siempre íbamos, no recordábamos o no prestábamos suficiente atención, o la forma en cómo se enseñaba no nos calaba, no llegaba hasta allá adentro, y entonces se nos olvidaba fácilmente lo que estábamos aprendiendo. Amado hermano, usted, pastor, líder que está aquí hoy conectado, yo le invito a que usted no solamente enseñe los principios, no solamente enseñe las historias, sino que lo lleve a un plano más allá, explique cómo podemos aplicarlo. ¿Sabe qué es lo más triste de esta historia que le comento? Que esos chicos que siempre ganaban premios en la escuela dominical, que siempre estaban contestando las preguntas, hoy no están en la iglesia. Y aquellos que no sabíamos nada de nada, seguimos aquí por la misericordia de Dios. ¿Sabe? Aunque esto no es una regla general, muchas veces nos abocamos a enseñar solamente el principio en la palabra y la historia bíblica, pero muchas veces hemos carecido de cómo llevar eso a la práctica. Hoy más que nunca, las adolescentes y los preadolescentes están viviendo de vicios que antes no existían, como lo es los juegos de video, como participar de las plataformas en línea. Y eso les puede consumir estadísticamente hasta 14 horas al día. Si usted pasa 14, o yo paso 14 horas al día pegados a algo, de seguro diríamos que tenemos una dependencia. Es como una droga. ¿Sabe? Las nuevas generaciones necesitan que usted y yo no solamente le digamos esto es lo que dice la palabra, sino cómo lo puedes aplicar en medio de tu tentación, en medio de tu necesidad, en medio de tu problema. Y ahí donde necesitamos decirle, Señor, ayúdanos a ser intencionales en todo esto, a ir más allá. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña oración y le decimos, Señor, ayúdanos a alcanzar las nuevas generaciones? Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos esta oportunidad y este privilegio de estar aquí conectados, Señor. Lo que está sucediendo en Costa Rica y el mundo con las asambleas de Dios y MM33, Señor, es algo poderoso, Señor, Padre, y estamos, Señor, preparándonos para esto, Señor, que está viniendo, Señor. Estamos preparándonos para lo que ya tú deseas hacer en tu iglesia. Con el tema de nuevas generaciones no es la excepción. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, a abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y a ser más intencionales en el trabajo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, y te pedimos, Señor,
Que tú, Señor, te glorifiques como solo tú lo puedes hacer en las nuevas generaciones y en nuestras iglesias, en el poderoso, maravilloso y sobrenatural nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y gracias por estar conscientes y constantes con las nuevas generaciones.